y muy interesantes. En principio, ayer publicaste una reflexión. A modo de reflexión, hablaste sobre los buenos o los buenistas y me llamó mucho la atención porque lo titulaste ¿por qué la indiferencia de los buenos? ¿Por qué la indiferencia de los Eh, buenos? yo creo que es compleja la pregunta y de hecho esa reflexión, como casi todas las que hago yo, normalmente es por una suerte de descargo personal que hago para alguna situación en el día. Por eso y salen siempre publicados en distintos horarios también, porque depende de qué me haya pasado en el día. Sí. ¿Por qué la indiferencia de los buenos? El por qué no lo sabría explicar del todo. He tratado de buscar tantas veces una explicación a qué lleva a una persona a ser indiferente. Y más de una vez creo que la indiferencia ha radicado en esencia en la comodidad. Yo creo que habría mil formas de hacer un ensayo, pero si tuviera que dar una explicación a tu pregunta sería por la comodidad. Creo que hay una tendencia natural en el hombre, y esto uno lo ve desde grandes contextualistas hasta intelectuales como Roger Scruton o Russell Kirk, que son de quizás mis principales referentes. Hay una tendencia en el hombre a buscar la paz. Luego tendremos la forma en que encontramos esa paz y de allí vamos a justificar desde un régimen fascista hasta teorías propias de la liberación que han tenido un auge en la modernidad. Pero vamos a ver que siempre radica esta idea de que en la libertad vamos a encontrar la verdad y la paz. Es una idea que es el pensamiento humano. De hecho, si uno ve incluso hasta los fenómenos propios de las religiones o incluso en tesis propias del transhumanismo, está siempre esta idea de alcancemos una vida sana, una vida eterna, una vida en paz, y ahí empiezan alguna serie de conflictos, porque ¿qué sucede? Mucha gente cree que para vivir en paz hay que estar en ciertos niveles de comodidad, pero a su vez tienen una imperiosa necesidad de sentirse partícipes de la vida política. Nosotros recordemos que para Aristóteles el hombre es un animal político, es decir, es un animal en el sentido del ánima, en el sentido propio de lo que tiene ese principio vital, pero está arraigado en la vida política, es decir, está dentro de la polis, está dentro de la comunidad. Entonces, acaba de entrar una suerte de colisión entre el deseo de la paz del hombre, pero a su vez esta imperiosa necesidad de ser partícipe. Y uno empieza a entender de repente cómo, cómo el ser humano tiene este llamado a la rebeldía, una etapa propia de la naturaleza juvenil, que luego puede ir brotando en distintas corrientes. Incluso con la madurez se entiende en efecto qué es la participación más sana y precisa. Pero para resumidas cuentas, y para pasar a la siguiente pregunta, pero esa pregunta específica, ¿por qué la indiferencia de los buenos? Yo creo que es una conjugación de esto. A ver, Muchísima gente quiere ser partícipe de la vida política. Muchísima gente quiere ser parte de un cambio. Muchísima gente quiere ser parte de una revolución. Muchísima gente quiere ser héroes sin capas que estén dando el buen combate, pero a la vez no quieren dejar la paz y la comodidad de su hogar. Entonces de repente aparecen una serie de grupos reaccionarios, pero ya no reaccionarios propios de la Revolución Francesa, sino reaccionarios de las redes sociales, que sí. están dispuestos a dar el buen combate en su mundo, criticando a conservadores, criticando a liberales, criticando a nacionalistas, criticando a la propia izquierda, criticando al progresismo, pero siempre atados en las mismas reglas de ser unidades de consumo y producción, al igual que aquellos que ellos critican. Entonces, de repente yo he notado, que esto fue una crítica que hice hasta el propio espacio mío, Sí. que muchas veces dicen, tenemos una mirada crítica hacia los justicieros sociales de redes sociales, aquella mujer que se ha dedicado constantemente a creer que existe una suerte de patriarcado, aquella mujer que se ha dedicado a denostar a la Iglesia Católica, aquella mujer que ha promovido el aborto con simplemente comprarse un pañuelo a 40 pesos, critican eso. ¿Por qué lo critica? Aquel hombre mantenido por los padres que como no pudo concretar nada en su vida, creyó que ser de derecha era simplemente insultar por las redes sociales, escribir un hashtag que diga viva la libertad y luego defenestrar a cualquiera que piense distinto en un grupo de WhatsApp. En todo caso, lo que yo estoy viendo es que personas que dicen ser antagónicas terminan mostrando que sus individualidades son exactamente iguales, son unidades de consumo y producción, donde esa es la verdadera disidencia controlada, la que tanto les gusta hablar a algunos, porque son gente que es funcional del sistema, gente que no va a cambiar el sistema, gente que necesita perpetuar el sistema. Porque a mí cuando me preguntan qué diferencia sustancial hay en este momento entre la derecha y la izquierda, yo diría absolutamente ninguna, porque ambas terminan legitimando un sistema en el cual cada uno cree ser partícipe de una verdad absoluta, cada uno cree ser partícipe de un estándar moral superior, pero al mismo tiempo no existe
un factor de involucrarse en forma concreta. Por eso yo siempre digo, no importa si se afilian a Unidos, al NOS, al Partido Libertario, o si simplemente están desencantados de la política y no quieren legitimar la democracia, que yo también lo entendería, pero sí es importante no ser indiferente en la vida. ¿Qué significa no ser indiferente? Tener un proceso reflexivo. Tener un proceso reflexivo no implica ni ser un erudito de las bibliotecas, ni estar adscrito a ninguna fundación o think tank. Simplemente significa que si uno se va a sentar a tomar unos mates con el padre, que es muy valioso, si uno va a militar en un partido político, si uno va a leer un libro, que todo lo que haga el ser humano tenga un sentido de trascendencia. Que eso es lo que más se ha perdido en el postmoderno. Por eso yo hablé de la indiferencia y los buenos. Porque todos creen ser buenos, que sus valores son moralmente superiores, Altos. pero luego está el discurso y está totalmente desfasado con la práctica. Lo que yo apunto siempre es, no importa cuáles son tus valores, luego daré una discusión respecto de por qué yo creo que existe lo bueno, bello y cierto en forma objetiva. Y no voy a claudicar en esa idea. Pero al menos yo le tengo en este preciso instante muchísimo más respeto a un comunista ortodoxo que está dispuesto a dar su vida por sus ideales que a muchísimos que se dicen conservadores, liberales o nacionalistas, pero no salen del iPhone y de Netflix. Entonces, para estar dentro de los clubes de comedores cereales de medialunas que no saben lo que es entrar en una villa, para estar del lado de los, vamos a ser autocríticos, de los lados de los pro vida, que tratan de asesinar a una mujer que ha abortado sin conocer esas realidades, pues yo digo, entren conmigo a las villas y van a ver que uno no deja de ser pro vida por el simple hecho de entender y darle un sentido de trascendencia al dolor enorme que está pasando esa mujer. Entonces, siempre voy a apuntar el criterio de prudencia, pero también la prudencia como virtud es inteligencia más acto. No hay prudencia sin acto. Entonces, lo que yo insto es a la actuación, no importa desde el lugar que cada uno asuma. Pero no podemos dejar que el mundo siga girando y nosotros creyendo que hacemos la revolución desde una red social con las pantuflas puestas y comiendo media luna mientras tratando de pagar la factura de Netflix. Porque eso es idéntico al progresista que al de derecha. Exactamente, exactamente. Es muy interesante lo que decís, Horacio, porque de hecho citaste una frase muy masificada, la cual dice, lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Exactamente. Si no me equivoco, de Martin Luther King. Y esa frase tan masificada y que es tan utilizada, es tal cual decís vos, desde la comodidad del iPhone, ¿sí? Mencionaste también en la reflexión, dijiste, bueno, hablaste del tema de cuando hablamos de los valores, de la justicia social, del progresismo, pero también el tema de la justicia divina, o por ejemplo, otros lo llamarán karma. Y decimos, a ver, o mi pregunta es, ¿tiene resultado esto? Por ejemplo, a ver, si vamos y no es a modo de crítica, pero por ejemplo, las marchas del feminismo actual, decimos, ¿tiene resultados? ¿Hay resultados concretos, tangibles? Es muy interesante la pregunta, de hecho creo que es una pregunta clave, porque preguntas complejas requieren respuestas complejas y parte de la respuesta compleja muchas veces es tratar de esquematizar las preguntas por parte, digamos. Así que vamos a tratar de hacer una suerte de también autocrítico o al menos de tener una mirada amplia. Vamos a pensar en las marchas en general. Vamos a pensar en las marchas en general y luego veremos. Bien. Habría que entender qué se entiende por resultado. Porque hay dos grandes acepciones de resultado. En primer lugar, es si se alcanzó el objetivo pretendido, que eso es una discusión, y en todo caso se puede constatar en algún punto, y luego es si tuvo repercusión en el mundo externo. Ya son dos discusiones muy distintas. ¿Por qué? Porque repercusiones en el mundo externo las hay. Desde el simple momento que nosotros nos podemos circular con total libertad porque hubo un corte de calle inesperado, que son los que trabajamos en la calle sabemos lo que se siente, hasta el hecho de que más de una vez algún gobierno de turno tomó nota de los reclamos. Véase pues dos ejemplos antagónicos en sus ideas, pero que llegan a formar parte de la agenda pública. Las marchas que han sido masivas, a mi criterio son masivas, yo sé que puedo haber una discusión en cuanto a números, así que ténganme como ese grado de misericordia si me equivoco en algunos datos. Pero marchas masivas, como pueden ser, pensemos, con mis hijos no te metas en Perú, o por ejemplo las marchas pro vida que ha habido en Argentina en 2018, lograron torcer en algún punto las voluntades legislativas.
Pensemos ahora en otro ejemplo antagónico, pensemos, por ejemplo, en marchas del feminismo del 8M. Toda una agenda gubernamental destinada a tratar de mantener un nivel determinado de cuarentena. Se anuncia la cuarentena 24 horas después del 8M para no impedir la marcha del feminismo, no tener que pagar el costo político, de decir, o mantuvieron a las feministas encerradas en su casa o tuvieron conflicto con aquellas que salieron a la calle y tuvieron que reprimir. En todo caso, estamos viendo que desde movimientos más conservadores hasta movimientos más progresistas, ciertamente generan un impacto en el mundo, y este impacto en el mundo más de una vez es tomado por la agenda política. Esta es la primera parte de la respuesta. Entiéndase que en este sentido, insisto siempre sobre el elemento, yo tomando la tesis de Pierre Bourdieu, en todo caso lo que va a hacer el campo político es eventualmente cosechar lo cultivado en el campo cultural, y de ahí viene la palabra cultura y cultivo. Ahora, la segunda parte es, ¿generan un cambio o generan un objetivo a alcanzar? Y ya es un poco más compleja la pregunta, o en cuanto se dan un resultado. Depende de mil factores. Hay veces en las que sí se genera un cambio, en cuanto que había un cambio en alguna parte del sistema. Pensemos en las marchas del feminismo, pensemos en la marcha del Ni Una Menos. O sea, de hecho sí han generado un cambio. Vemos que el presupuesto en torno al feminismo se ha incrementado exponencialmente al punto de triplicar el presupuesto en educación, lo cual demuestra que el gobierno te quiere adoctrinado pero no educado. Ahora, esto cumplió el objetivo de eliminar la violencia intrafamiliar o bajar los índices de femicidio, más allá que no existe ese término, y no, las estadísticas muestran que no. Ahí estaría la cuestión de fondo. O sea, mi criterio es, la pregunta es muy buena pregunta, pero es muy compleja. Por un lado podríamos decir que hay un cambio en el mundo externo, pero no siempre se alcanzan los objetivos. No siempre se alcanzan los objetivos. Entonces eso se tiene que analizar en los casos concretos, pero que siempre se genera un cambio, sí, porque cada acción de lo humano tiene una repercusión en el mundo, y esto es casi una ley de física. Yo ni siquiera voy a hablar de teología hoy día. Exactamente. Me encantó la respuesta, pero es cierto. Era compleja, pero la respondiste, la verdad que muy esclarecedor. ¿A vos te parece, Horacio, que siguiendo lo que estabas diciendo sobre la cultura, los valores, ¿te parece que hay una falta de valores o hay valores que se han tergiversado, subvertido para ser funcionales? Es más o menos lo que venimos hablando, al clientelismo político. Por ejemplo, el culto al pobrismo. En lugar de reducir, en lugar de iniciar políticas en torno, por ejemplo, a la reducción del gasto público para eventualmente reducir la pobreza. Creo que es el tema más difícil que he tenido que hacer en toda mi vida, porque son toda una pregunta más compleja que la otra. Vamos por parte, también no se puede responder por el sí o por el no. Claro. Yo voy a dividir la pregunta en dos partes. Vamos a dividir primero respecto a los valores a grandes rasgos culturales, porque a veces la gente va a decir, no, porque yo pienso en tal cosa y actúo, y yo entiendo que los elementos individuales no siempre hacen a la regla, en todo caso serían excepciones, y siempre los análisis requieren cierta globalidad, porque si no sería imposible tratarte un detalle pormenorizado de cada elemento. Sí. Vamos por parte. Primero en ese tema de los valores y luego el tema del pobrismo y el gasto público, la cuestión que es un poco más económica, que en gran medida me excede, así que si puedo obviar esa parte, quizás te la termino obviando. Vamos a hablar de los valores. Bien. Yo no sé si hay una pérdida de valores. Algo que yo he tenido tantas discusiones, de hecho ayer tuve que dar una conferencia para México, y en un momento me preguntaron algo muy similar, y yo dije, yo no creo que haya una pérdida de valores, yo no creo que haya una cuestión de relativismo de valores. De hecho, si yo hablase con vos, si yo me sentase a tomar un café con vos, y yo te hiciese un par de preguntas muy elementales en privado, yo te podría asegurar que vos tenés una escala de valores muy alta, tenés una jerarquía de valores altas. Obviamente hay una serie de axiomas que determinan ciertos principios en tu vida sobre los cuales te vas a regir. Y yo cuando me sentase a hablar en algún momento con algún sacerdote, también tendría una escala de valores y una jerarquía. Y de hecho, si yo hablase con algún referente del progresismo internacional, también tendría una escala de valores. De hecho, Peter Singer, que es a quien le dedico un capítulo entero en mi libro, padre del animalismo, que abiertamente ha determinado el utilitarismo dentro de la ONU, también tiene una escala de valores. Entonces yo no sé si hay pérdida de valores. En todo caso, hay una colisión de valores. En todo caso, hay una colisión entre las estructuras culturales en torno a ciertos valores, porque hay una colisión entre la deontología tradicional de Occidente y el utilitarismo propio
de un posmodernismo que intenta dar la respuesta que el modernismo no dio. O sea que mi respuesta sería en primer lugar esa. No es que hay una pérdida de valores. Yo he tenido tantas discusiones con tantos chicos, porque muchas veces dicen que es pro aborto, y pensémoslo dentro del espacio liberal, que es hermoso dar esta discusión entre los espacios liberales, y yo en ese sentido entiendo, muchas veces podemos tocar el ejemplo tan delicado pero tan complejo a la vez como el tema del aborto, y muchas dicen, no, porque los que están a favor del aborto en realidad son unos relativistas. Y yo diría, no, no, yo soy pro vida, y sin embargo yo nunca hablaría del relativismo moderno. Van a ver que en cada escrito mío yo no hablo de relativismo. ¿Por qué? Porque no son relativistas, no es que les da lo mismo o no le da lo mismo si una persona vive bien o vive mal, o vive en mejores condiciones o vive en peores condiciones. Porque aún así eso sería más una indiferencia que un relativismo. En todo caso lo que hay es que ponen ciertas jerarquías de valores por sobre otras jerarquías de valores. De hecho, ustedes van a ver en un debate que yo tengo con un filósofo objetivista, donde la discusión la planteamos en términos filosóficos, porque ambos reconocemos que hay una entidad en términos científicos, pero es como también le digo a la gente que es pro vida, cuando dicen, desde la vida hay una concepción, desde la concepción hay una vida, me están describiendo, pero luego tenemos el fenómeno de la prescripción, que es un fenómeno aparte. Lo mismo pasa con los valores. Mucha gente habla de que hay que recuperar los valores. Yo digo, ¿cuál valor? Porque todos hablan de que hay que recuperar los valores. Entonces, cuando todos tenemos que recuperar valores, yo en realidad estoy escuchando un discurso político, pero incluso un discurso demagógico, pero sin contenido. ¿Qué valor? Porque para vos el valor de la libertad va a ser igual que el valor de la libertad para un socialista. Y uno dice, no, ¿qué estás diciendo? De hecho, sí, salvo que uno entienda a Isaías Berlin cuando expone que hay dos conceptos de libertad, la libertad positiva para unos o la libertad negativa para otros. Pero en todo caso, ambos están defendiendo esta idea de la liberación. Entonces, esta idea de libertad, estamos viendo que ha sido contundente, pero tomar un ejemplo puntual, que podemos hablar de vida, de libertad, y ni hablar si llegamos a hablar de propiedad privada o la función económica, porque si vamos a hablar de que la economía es una acción humana en términos de Mises, tenemos que entender que toda acción humana tiene, además de los componentes propios de la materia, los componentes psicológicos y los componentes espirituales. De allí que necesitamos justamente entender que no podemos seguir diciendo se han perdido los valores. En todo caso tenemos una discusión respecto a qué valores o en qué jerarquías van a existir, y las jerarquías son necesarias tal como lo plantea Jordan Peterson. No es que las jerarquías no existen, nos gusten o no nos gusten, son necesarias porque existen, porque están ahí presentes. Y eso es un axioma que se corrobora por el simple hecho de que cuando una persona habla, otra la escucha, o de que alguien deje pasar a una persona mayor delante de uno. O sea, simplemente son axiomas que están allí presentes y son jerarquías de valores. Luego veremos cuáles. Eso en primer lugar. No quiero ahondar en el tema del utilitarismo porque tenemos que hablar de todo lo que es la historia, ya no de Jeremy Bentham, sí, sino que ya venimos arrastrando de la Ilustración y el Iluminismo en adelante. Ya sé que tu primer pregunta es que hay una pérdida de valores, en todo caso lo que hay una colisión en cuanto a las jerarquías que cada uno proponga, particularmente yo siento más tradicionales que... Y por otro lado, el utilitarismo. Son las dos grandes visiones, ¿bien? Ahora volvamos al tema del pobrismo. ¿Y qué tema complejo? ¿No? Entra también a veces en colisión con aquellos que hablan de la meritocracia y pareciera que está tan de moda hablar de meritocracia. Yo voy a tratar de ser un poco cuidadoso porque tengo gente muy allegada que ha hablado a favor de la meritocracia y no quisiera que se malentienda algún punto. Pero yo de por sí soy escéptico del amor al pobrismo, pero también soy escéptico de la meritocracia. Porque si a mí me plantean la meritocracia, muchos dicen no, porque es el culto al mérito, que no se le puede dar igual valor a quien se esforzó que a quien no se esforzó. Yo le diría, me parece en principio un discurso acertado, pero en todo caso no llama meritocracia. De hecho, la terminación cracia alude genéricamente a las formas de gobierno. Aristocracia, democracia, teocracia, gobierno que se proponga un gobierno. De hecho, los mismos que defienden la meritocracia son los que a la postre definen esta idea de una república controlada por la democracia liberal europea. Entonces, yo digo, ¿en qué momento tenemos esta suerte de esquizofrenia artificial que nos hemos creado nosotros mismos en nuestras mentes políticas? Porque por un lado estamos diciendo que todos los que defendemos la democracia porque todos los individuos valemos exactamente igual y por lo tanto todos tenemos derecho a ser elegidos o elegir, y ese sería el sistema democrático a grandes rasgos, pero luego definen un sistema de meritocracia donde dicen, bueno, que el gobierno, porque si no, no hablen de meritocracia, si usan la terminación cracia, entonces están reconociendo que tienen un gobierno en base a las jerarquías, supuestamente en base a los méritos que cada uno hace. Y uno me dirá, no, bueno, cuando se refiere a meritocracia, ahora eso se refiere a otra cosa. Entonces yo digo, son muy rápidos quizás para criticar sin conocer las condiciones de vida de otras personas, pero
Si no podemos distinguir la terminación cracia y la palabra mérito y queremos hacer un mejunje intelectual, luego son los mismos que andan con el dedo inquisidor acusando justamente al hombre que vive de un plan social. Y yo invito a esta gente Sí. a que en esa preocupación genuina que tienen, yo sé que hay una preocupación genuina de sacar a la gente de la pobreza, por eso dije, yo detesto la cultura que romantiza a los pobres. Sí. Yo de hecho defiendo la desigualdad. Van a ver que yo, de hecho, soy una suerte, porque muchos me han dicho anarcocapitalista a la tesis de Hans Hermann Hoppe, porque yo defiendo el derecho inherente de la propiedad y el derecho inherente a la discriminación en cuanto a que cada uno puede excluir de su propia, de su propio hogar, digamos, o de sus espacios privados, a quien no desingresa, más allá que uno caritativamente le abre las puertas a todos. Entonces, son cosas totalmente distintas. La caridad de forma libre, yo detesto esta cultura del pobrismo, creo que es necesario que la gente se dignifique y sacarle de una situación de asistencialismo donde están convertidos en esclavos, del sistema. Pero tampoco voy a comprar en forma ciega, y voy a tener el escepticismo propio de Scruton, tampoco voy a comprar en forma ciega este discurso de la meritocracia que desconoce por completo la realidad que están transitando un montón de personas que ya se encuentran en una situación de esclavitud. Entonces uno tiene que entenderlo, porque no existe tal cosa como la propiedad del Estado, la propiedad pública, los planes sociales, así tan abstracto. No existe tal fenómeno. Vamos a explicarlo en términos concretos. Miren, si yo hablo con mi amiga Vale y yo veo que detrás tiene un libro, yo sé que ese libro es de su propiedad y ella lo puede disponer a su gusto y antojo. Luego veremos el contenido moral del mismo, pero tienes la posibilidad de disponerlo. Ahora, el Estado, en primer lugar que el Estado como tal no existe. El Estado en todo caso es una entidad abstracta propia del siglo XVI en adelante, tanto que le gusta criticar las monarquías absolutistas, de hecho surgen justamente en el siglo XVI en plena ilustración. Vamos a desmontar un par de mitos. No existía tal cosa como el absolutismo en la Edad Media. Es un invento propio de los iluministas. Entonces, este Estado absolutista es una entidad abstracta donde uno ya empieza a tributarle a esta entidad abstracta. Esta entidad abstracta es la que luego va a empezar a incrementar sus regalías. Tarea para la casa investigar qué son las regalías y nos vamos a llevar más una sorpresa con algunos mitos. Y en estas regalías es lo que parece que toman para sí elementos que eran propios de la iglesia, particularmente las cofradías y las hermandades, que eran entes privados. Ahora, las cofradías y las hermandades quedan justamente bajo esta idea de justicia social en manos del Estado. Y la persona que depende del Estado se convierte en propiedad del Estado. Por eso tomé el ejemplo de Vale con su libro, porque ella dispone qué hacer con su libro. Ella dispone qué hacer con su libro. Ahora, nosotros tenemos que ser conscientes y tener algo que se llama realismo político. Un realismo, y espero que no se tome mal lo que voy a decir en este instante, un realismo que quizás sea más característico de algunos conservadores por la propia naturaleza de su filosofía empírica, que de ciertos espacios liberales que suelen ser bastante racionalistas, de querer explicar desde la abstracción todos los fenómenos de la humanidad. Porque si tienen una suerte de realismo político, yo sé que económicamente me van a explicar 1000 fenómenos, a los cuales yo estoy de acuerdo, porque el conservadurismo no tiene filosofía económica, el conservadurismo la toma prestada la filosofía económica. Yo en eso estoy de acuerdo y más en el resguardo de la propiedad privada. Ahora bien, si nosotros tenemos que la persona vive exclusivamente de la asistencia estatal, ya no solamente con un plan social, sino la educación, la salud y una serie de prerrogativas extras, estamos teniendo en cuenta entonces que este ser humano ya viene de 2 o 3 generaciones que han vivido bajo un sistema de esclavitud. Vean ahora bien, más tarea para la casa, porque no nos daría el tiempo, qué sucede cuando vienen estas terapias de shock y se plantea una independencia de la noche a la mañana, tal como sucedió en África, con una descolonización temprana, gracias al globalismo de la ONU. Cuando sucede esta descolonización temprana, que para muchos es un periodo de avanzada, porque son pueblos libres de la autodeterminación de los pueblos, que lo podemos discutir luego, lo que sucede es que la persona de repente fue igual que aquel canario que dejan en libertad. Cuando la persona de repente encontró su libertad, pero no tuvo los medios, fue literalmente tal cual un animal que es liberado luego de haber estado años en cautiverio. ¿Qué creen que va a suceder? ¿Qué creen que le va a decir a una persona que de repente le dijeron, acá tenés 100.000 pesos, monta tu propio negocio, porque vos sos un ser autómata que te podés dirigir a vos mismo y andar a competir con Walmart y lo demás de la noche a la mañana, cuando la persona hasta ese día había estado viviendo de planes sociales y víctima de punteros y de narcotraficantes? ¿Y por qué digo esto? El que quiera conocer estas realidades
vamos a la primera pregunta. Deje las redes sociales y yo todos los fines de semana estoy entrando a las villas. Y ahí van a saber lo que es tener a un narco o a un puntero con una 22 en la cabeza. Por eso le digo, hay una realidad que está muy por fuera de las redes sociales, que no se muestran las fotos de las comidas, del Sheraton o de la ropa nueva que uno se compra. Y ahí es donde yo digo, no hay que romantizar la pobreza, acá no hay que eliminar las desigualdades. Las desigualdades son naturales del ser humano. Lo que hay que eliminar es la pobreza, no los pobres. Acá hay que combatir la pobreza, no hay que romantizarla, pero con un realismo. Y un realismo que no hace tener ciertos niveles de prudencia. Entendemos que las economías más libres en el mundo son las que más índices de libertad y de bienestar han generado, pero siempre en forma prudente, porque son generaciones que ya han logrado insertarse en el mercado. Y Argentina tiene una realidad que es muy desconocida para los propios políticos que están lucrando con ella el día de hoy. Imagínense para nosotros que vamos a estar en un armado político nuevo. Simplemente esa única aclaración. Horacio, entonces, ¿en qué lugar ubicarías a la educación en este combate contra la pobreza? La educación sería clave, va a ser un término muy genérico de educación. La educación sería clave de por sí para combatir la pobreza, quitársela del Estado. Claro. Yo asumo mañana, primero, yo asumo mañana como diputado y me prenden fuego porque a mí esas cosas esas fanfarronadas de decir que no estás presente o ver que con dinero del pobre trabajador se le está pagando el sueldo a alguien que está fornicando en medio de una sesión, no pasaría. Con gente de bien no pasa, no con cualquier persona de bien no pasa. Ahora, ¿qué función cumple la educación? La educación es todo para evitar que esta gente llegue al poder, justamente. Pero la verdadera educación, y aquí viene la cuestión, la educación es un proceso integral. Yo recomiendo, vamos a hacer un poquito de publicidad, yo tengo una conferencia dada junto a Vanessa Vallejo, con quien tengo muchos puntos en común, muchísimos más de lo que se imaginan. Yo tengo una conferencia dada con ella sobre el totalitarismo educativo. Y el totalitarismo educativo ya ni siquiera es un punto de partida de una suerte de neomarxismo, de un marxismo cultural o gramsciano. Es mucho más complejo. Ya el totalitarismo surge cuando es a partir especialmente de la Revolución Francesa, cuando el Estado ya impone la educación obligatoria en los niños. Ahí ya tenemos un problema de base. Porque la educación, el educare, si vamos a hablar en términos de historia, es una prerrogativa natural de las familias. Nos puede gustar o no, pero como prerrogativa natural, el primer punto de unión y de nexo a la sociedad es siempre a través de la familia. Ahora bien, cuando se desbarata este fenómeno, este núcleo, que hay muchos tipos de familias, no voy a discutir ese concepto porque sería entrar en sociología, pero ciertamente el rol que tiene la educación para la pobreza es fundamental porque, en primer lugar, uno se educa más que para ingresar al mercado, para construirse como ser humano. Y la construcción como ser humano, que es cuerpo, mente y alma, no va a venir desde la mano ni del mercado ni del Estado. Va a venir en primer lugar de aquellos que han entendido que el Estado tiene un principio de subsidiariedad y el mercado da una serie de respuestas, pero no da todas las respuestas porque tampoco plantea todas las preguntas. Entonces, la forma más íntegra es que, en primer lugar, el punto de contención y de escudo político va a ser siempre la familia. Entonces, la educación es clave para eliminar la pobreza. La educación es clave para eliminar la pobreza, pero ya no porque te van a enseñar cómo invertir en Forex o qué hacer con los dólares que te han sobrado a fin de mes. Te va a enseñar en primer lugar que uno como individuo debe responder ante todo al derecho natural, a la moral, las buenas costumbres y no depender de un burócrata de turno que diga, mediante una mayoría circunstancial, qué está bien y qué está mal. Esa sería la primera base. Porque uno cuando se siente en el hogar, y los que son padres lo saben, no existe la democracia. Existe una jerarquía en la cual se establece de común acuerdo, porque no es una tiranía, ojo con confundir también los términos, pero existe en esencia una idea de unidad, una unidad de diálogo, de contención, de afecto, donde pueden ser que tengan todo el dinero del mundo o que simplemente tengan un mate cocido y un pan duro. Y allí van a ver dónde está el verdadero amor de los padres a los hijos. Entonces, quien está dispuesto, y si los dice alguien que es padre, a darle el pan que sobró al hijo y pasar la noche sin comer, diciendo yo ya estoy lleno, ya comí en el trabajo, ¿cuánto más le dará a ese hijo si depende de la educación? Por eso yo creo que la primera medida para eliminar la pobreza de este país es que aquellos que son unos parásitos que generación tras generación están usufructuando con los pobres, pierdan la agenda cultural y pierdan la agenda educativa. Porque han demostrado claramente que la educación en manos del Estado lo que hizo fue profundizar la crisis. Solamente un idiota tropieza 2 veces con la misma piedra y solamente un idiota sigue insistiendo que, siendo que la educación pública y todo este
mito en torno a lo público, ya demostró el fracaso contundente, quiera seguir apostando a ese modelo. El modelo ciertamente, yo apostaría a la familia, quizás haya un modelo mucho superior. En todo caso vamos a discutir un sistema voucher, en todo caso vamos a discutir que empiece a promoverse la privatización de ciertos centros educativos, o en todo caso quitarle la caja política a los centros de estudiantes. Hay mil formas, pero lo cierto es que este modelo ya se acabó, ya tiene fecha de expiración, ya está vencido hace 70 años, si vamos a hablar en forma puntual. Pero este modelo ya está totalmente vencido. Entonces, ¿cómo eliminar la pobreza mediante la educación? En primer lugar, quitándole la educación a los que han generado la pobreza, particularmente un Estado asistencialista y paternalista. Exactamente. Ahora, Perdón si me exalto un poco, pero un tema que me toca bastante de cerca. Ahí en la vehemencia la tenemos de todos, por lo menos los que estamos de este lado, ¿no? Somos vehementes. Mencionaste la familia, estaba tomando nota justamente, mencionaste la familia y los planes sociales, el asistencialismo. Con respecto a la asignación universal por hijo o AUH, ¿no tenés la sensación, a ver, es más a modo de reflexión, vamos a ver si coincidimos, que partiendo, digamos, de la base del asistencialismo con la asignación universal por hijo, ¿no te parece que la familia terminaría siendo una especie de ONG con fines de lucro? Más de una vez lo he reflexionado en ese punto, más de una vez lo he pensado. Más de una vez he intentado ver qué sería lo más caritativo y lo más justo. Porque si de hecho nosotros no nos guiásemos por un sentido de justicia y de trascendencia, poco serviría este debate a esta altura, poco serviría. Más de una vez he pensado si está bien o está mal, a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, y voy a decir algo en forma muy obscena, pagarle a una mujer para que tenga hijos. Más de una vez también he pensado en cuán esquizofrénico es este sistema, ¿no? Porque yo creo que es un sistema esquizofrénico. Porque el mismo sistema político que quiere pagarte para que no tengas un hijo, y allí viene el financiamiento de empresas privadas como el International Planned Parenthood, es el mismo sistema que luego si decidiste tenerlo también te va a pagar. Entonces como que se te paga para formar parte del sistema. Yo creo que va de la mano, que vamos por parte, la asignación universal por hijo, para que no lo sepa, tiene un origen que se origina en una diputada de la cual yo en algún momento puedo tener coincidencias, pero también tengo muchas discrepancias, que es Carrió, que toma el modelo de Brasil y lo intenta implementar en Argentina, luego el kirchnerismo hizo lo mejor que sabe hacer, que es robar. Literalmente le robó el proyecto que era de ella. Totalmente. Pero yo no creo que esté como una organización con fines de lucro. Yo creo que en todo caso son víctimas y rehenes de un sistema bastante perverso, un sistema muy perverso. Si uno lo entiende y digo, entren realmente en diálogo. Yo ahora estoy, no sé si habrá tiempo hoy, quizás mañana voy a entrevistar a una mujer que viene de Venezuela. Entren en contacto con realmente gente que está en la miseria y van a ver que es muy perverso el sistema y del cual son rehenes muchas personas. Bien, ¿cómo podríamos dar una respuesta certera? En primer lugar, quizás planteemos más dudas que certezas, que yo creo que eso es lo más lindo de este video, que la gente se da con más dudas que certezas. Hay en el fondo, hay un proyecto geopolítico que están totalmente mancomunados, desde el asistencialismo estatal hasta esta inversión con la International Planned Parenthood, que actúa oficialmente en Argentina, para que vean que no es una teoría de conspiración, si vamos a dar nombres, a partir de los convenios que firma Finocchiaro en época del Cambiemos, que es cuando ya se visibiliza por completo esta alianza, con Casa Fosa y Fundación Huésped, que son quienes abastecen no solamente los servicios sanitarios pro aborto, sino también los servicios educativos a través de Casa Fosa y Fundación Huésped, con el Ministerio de Educación. Estamos viendo que el gobierno ha pactado con empresas privadas para mantener una determinada agenda. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que luego de la aparición del globalismo, también hay, a ver, cuando se acaba el modernismo, después de la Segunda Guerra Mundial, hay una serie de fenómenos que se dan en forma alineada. No vamos a decir si fueron artificiales o no, simplemente se dieron. Después veremos la causa. Pero uno de estos fenómenos, que acá sé que muchos liberales lo conocerán a la perfección, es, en efecto, el colapso de la bolsa. Para muchos fue el colapso del liberalismo, para otros puede haber una alternativa como la planteó Joseph Say. Joseph Say planteó una alternativa en 1929, cuestión que termina triunfando un sistema del Estado de bienestar, un sistema de este Estado de derecho, pero ya un Estado social de derecho, un Estado de derecho social, y venderlo, pero a grandes rasgos, el Estado de bienestar aparece. Ahora bien, sucede que aparece el Estado de bienestar, aparece el Estado asistencialista,
un Estado asistencialista que en efecto necesitaba de los recursos para mantener conforme a una población que a su vez había legitimado la democracia, por lo tanto había una población que podía elegir a los políticos de turno o quitarles las prerrogativas y cambiarlos. Entonces el político de turno necesitaba que este Estado benefactor funcionase y mantuviese contenta y feliz a su población para evitar los conflictos internos. Ahora bien, por un lado, si yo quiero mantener feliz a mi población, voy a tener algo que se llama gasto público, a grandes rasgos. No es solamente esto, digo, tengo algo que se llama gasto público, que de repente tiene que servir para satisfacer la demanda de mi población. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Hay dos opciones. O genero un ajuste en el gasto público, como cuando el padre le está diciendo a sus hijos, no coman tanto postres y este fin de semana no vamos a ir al cine porque tenemos que ahorrar, lo cual genera un pequeño descontento, en el momento genera un descontento real. Lo que sucede es que los hijos no pueden votar por cambiar al padre, pequeño detalle, pero de repente si Claro. la familia fuese democrática y los hijos pudiesen cambiar, y esto incluso pasa con matrimonios divorciados con quienes yo trabajo, ¿no? Esto lo ve mucho con los padres divorciados. De repente, ¿qué sucede con los padres divorciados? Compiten en darle mayor cantidad de premios a los hijos para que los hijos elijan con quién estar. Lo mismo hacen los políticos, eligen darle mayor cantidad de beneficios a la población que vota para que de esa manera puedan conservar las prerrogativas y estar al frente del Estado. Es el mismo sistema perverso de aquellos padres que compiten entre sí por el cariño de los hijos, es lo que hacen los políticos con la población. Ahora, esto tiene un gasto. ¿Qué hacemos con este gasto? Y hay dos grandes opciones. Estas dos grandes opciones son o el ajuste, que nos pone descontentos a todos, o dejamos de tener hijos. En ambos ejemplos aplica el mismo concepto, dejar de tener hijos. Entonces, nos van a querer quitar la asignación universal por hijos, porque muy por el contrario sirve como una forma de asistencialismo, sirve como una forma de mantener cautivas y rehenes a las personas que de repente se encuentran en la miseria y en la pobreza y no saben para dónde acudir. Entonces, como no saben para dónde acudir, es que de repente necesitan utilizar hasta el último recurso para que esta gente no se reproduzca. Pero no pueden decir queremos controlar la población, porque esto ya se dio ejemplos puntuales para que la gente investigue, vean que si hablamos con ejemplos, con realidades, digamos. Vean lo que fue la conferencia de Bucarest en 1974 y cómo 2 años después empieza el financiamiento masivo a movimientos feministas y ecologistas. De hecho, vean lo que propone la bomba demográfica de Paul Ehrlich, que toma la teoría malthusiana, y cómo luego todos los estados benefactores han utilizado esta idea del cambio climático y la superpoblación para llevar adelante políticas keynesianas en pos justamente de mantener cautivo una población, pero siempre lo que de el Estado te cuida, pero el Estado te pide que no te reproduzcas. Es muy perverso el sistema, pero es como está funcionando. Por eso yo no soy, quizás sea crítico de los políticos, pero no de las familias que caen en esta red, porque les digo, es como toda crisis económica, es muy fácil entrar y es muy difícil salir. Por eso la prudencia ante todo. Por eso la prudencia ante todo. Porque si no se entiende estos fenómenos de geopolítica que hay por detrás, no se va a entender cómo el mismo sistema está premiando a la mujer que tiene un hijo para mantenerlo cautivo con el voto, para mantenerlo cautivo no con el voto a un partido político, sino conforme con el sistema, pero al mismo tiempo es el mismo sistema que controla a la población para que no se reproduzca, porque es la única forma de mantener en vivo este sistema. Quiero ver un ejemplo más perverso. Vean en efecto cuáles han sido los países que han legalizado en primer lugar una palabra que empiece con EU y termine con tanasia. No la voy a decir por si luego subimos este video a YouTube, pero ahí se van a dar cuenta que no fue un movimiento de raigambre liberal, sino que fueron los propios estados que necesitaban regular el fin de la vida humana, porque las prestatarias y las obras sociales no daban abasto, pero a su vez no podían decir luego necesitamos acortar el presupuesto porque esta gente, gracias a los avances científicos, se jubilan a la misma edad que se jubilaban antes, pero viven más años. Entonces, como se jubilan a la misma edad que se jubilaban antes, pero ya es un derecho social, un derecho adquirido, un derecho del Estado social, entonces no podemos quitárselo, necesitamos buscar de alguna forma legitimar que vuelvan a tener el periodo de mortalidad que tenían antes. Ahí está la cuestión de fondo. Es un sistema muy perverso que tenemos en este momento. Es increíble. Es increíble y lo explicaste maravillosamente. Horacio, mencionaste al liberalismo y con respecto a eso, ¿te parece que el liberalismo tiene que sostenerse en las dos patas, vendría a ser la parte económica y la cultural, o solamente con una de esas patas basta? Yo creo que ninguna de las dos patas bastaría. Yo creo que
al liberalismo le faltaría, al igual que al conservadurismo y al igual que el nacionalismo, una suerte de realismo político del cual todavía no han tomado agenda. Y cuando toman agenda, normalmente cuando se toma una agenda, el más nacionalista se termina dando cuenta que o se abre el mercado en algún punto o colapsa el sistema. Puede haber sistemas más proteccionistas como el de Donald Trump, pero aún así Donald Trump renuncia al Tratado de París, pero tampoco cierra las exportaciones y las importaciones. Estamos viendo que puede haber sistemas mucho más conservadores como el de Salvini o el de Vox, pero que aún así esos proyectos siguen sosteniendo la necesidad de que fomentamos los sindicatos o protegemos ciertas libertades sindicales, pero al mismo tiempo entendemos el valor de la propiedad privada. Y luego tenemos que, en efecto, muchísimos liberales, cuando están al frente de una agenda política, al frente de una agenda estatal, de repente las planillas no alcanzan para explicarle a una persona de Doc Sud que trabaja de sol a sol como quién fue Hayek o qué hizo Mises, digamos. Yo creo que se necesita insisto, lo que se llama realismo político. Hay una complejidad en el sistema que no puede ser explicada desde las ideologías, porque las ideologías no son solamente un conjunto de ideas, sino que son un conjunto de ideas anticientíficas. Esto implica por fuera de la realidad. Y cuando uno toma contacto con la realidad, abandona toda forma racionalista de entender a la persona. Miren, uno cuando toma el liberalismo siempre piensa o en el ejemplo de Robinson Crusoe o en el ejemplo de John Galt, personajes de ficción por definición, porque en la realidad, y esto lo explica Roger Scruton en el capítulo 3 de las bondades del pesimismo, la falacia del nacido en libertad está totalmente destruida por la propia realidad empírica. ¿Esto qué implica? ¿Que el liberalismo es malo? No. Esto implica que el liberalismo es incompleto, quizás, pero que es totalmente perfectible. ¿Cómo? Con una suerte de diálogo sano con los demás sectores afines. Con los demás sectores afines. Y esto implica, por parte de ciertas dirigencias, un nivel altísimo, pero un nivel altísimo de humildad. Una humildad que no se ha visto hasta ahora, pero que tenemos esperanzas que se pueda ver, porque vemos que muchísima gente habla de la unión, y yo les diría realismo. ¿Por qué nosotros, al menos en mi caso, a veces estamos tan tranquilos? Porque creemos en la construcción de procesos virtuosos, y los procesos virtuosos no se dirimen por simples ideas. Miren, en el 2018 hubo dos marchas. Hubo una marcha, recuerdo, que fue en contra de la despenalización del aborto. Y hubo otra marcha que fue en contra de aumentar el gasto público. ¿Saben cuántas fueron las personas que fueron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las una y a las otras? Porque ahí se van a llevar la sorpresa que por cada 100 que fueron a una, había una persona en la otra. Una diferencia de 100 a 1. Pero curiosamente los que estaban en el lado del 1, le decían a los que estaban del lado de los 100 que sus ideas no importan, que lo que importan son sus propias ideas. Y yo digo, si no, supongamos que tuvieses razón. Supongamos que de repente la economía valiera más que la vida. Supongamos que de repente la libertad valiera más que una causa conservadora. Supongamos que fuese así. En todo caso, tenés lectura política, porque que son 100 a 1, ¿qué es lo que necesitan para que nos unamos? Que no me legalicen esto. Bueno, si para mí no es un tema importante, porque eso no es un tema importante para mi agenda, pero bueno, fantástico, te lo concedo. Pero bueno, no. Ahora, lo que sucede es que te dicen que la cuestión pro vida no importa, pero mientras tanto no nos quieren unir con ningún espacio conservador. Y yo digo, entonces, sí importa. Entonces sí importa. Esto no estoy diciendo que estoy haciendo apología del espacio celeste para nada, estoy diciendo un ejemplo concreto para que siempre, si no voy a ser muy abstracto, podría hablar de lo que es el racionalismo de Rousseau, pero se dormiría absolutamente toda la audiencia. Pero digo, creo que el liberalismo en algún punto, como el conservadurismo, como todos los espacios, incluso podemos aplicarlo con la misma lógica a la propia izquierda, quien quiere entender la política, tiene que entender que la política es el arte de lo posible. No es una charla académica. Para charlas académicas estamos en estos espacios, de hecho. Ahora, la política es el arte de lo posible. Ahora, ¿qué construcción posible puede ser con gente, que no voy a hablar de los currículums que tengan porque todos tienen algún muerto en el placa, Sí. pero que no están dispuestos a entender que la política requiere, además de alianzas y de estrategias, requiere una dosis altísima de realismo. Y ese realismo viene dado exclusivamente por la presencia territorial, porque uno de los componentes, por definición del Estado, es el territorio. Y es quizás a los que más le está faltando a la derecha en términos generales, no voy a decir que el liberalismo sea de derecha o no, sino en términos generales a los espacios antiprogresistas, también en todo caso, que están deseando combatir este sistema. Exactamente. Horacio, ¿te parece que el izquierdismo
o la izquierda ha o quiere ya lo ha logrado de alguna manera, romper con el concepto de familia. Mencionaste mucho la familia. De hecho, hay una pregunta de Juan que nos pregunta si pensás que la década de los 70 fue clave en este proceso de subversión de valores. Bueno, vamos por partes. Si nos quedamos sin tiempo, yo no tengo problema en que vamos a extender el vivo hasta las 8, así que podemos volverlo a comenzar. Sí te pido que lo guardes, pero vamos por parte Sí. al tema de la familia. ¿Cuántos tipos de familia hay? Yo creo que hay tantos tipos de familia como seres humanos en el mundo. De manera que soy un conservador bastante extraño. Yo no voy a caer con esa lógica de que hay un solo tipo de familia. Pero la experiencia universal nos demuestra que si ya en el orden natural es que un óvulo, de la unión de un óvulo con un espermatozoide surge un nuevo ser humano, en todo caso quizás haya una tendencia natural a la monogamia y la exogamia por una serie de factores que parecieran ser inducidos por la propia gestación de la persona, digamos. Y de hecho, si lo vemos en términos sociológicos, la familia occidental, que es exogámica y monogámica, ha proliferado y ha permitido ciertos avances en la civilización, más que otras formas que son emulando una suerte de rebaño, como puede ser similar en Medio Oriente, en algunas facciones de Medio Oriente particularmente, ¿no? Y siempre la forma en la que se forma, la forma en la que se forma una familia, perdón la redundancia, se refleja luego en la forma en la que transita la sociedad su destino. Por eso la familia importa. Yo no voy a caer en una suerte de discurso vacío, porque de hecho a mí me choca bastante. Cuando la gente viene y me dice, la familia importa porque la familia importa, porque la familia es importante, porque la familia es lo más importante de la sociedad. No, a mí esos discursos no. Así me gusta el por qué. De hecho, yo lo que más le enseño a mi hija es que aprenda a decir por qué antes que papá. O sea, a mí me interesa que mi hija aprenda a decir por qué antes que papá, que cuestione absolutamente todo. Porque la verdad prevalece. Si yo estoy seguro de cuál es la verdad, sé que tarde o temprano la va a encontrar por sí misma. Así que la cuestión es, ¿ha habido un conflicto con las familias? Sí, y se refleja en la sociedad. Vamos por parte. Como dijimos, la familia refleja lo que es la sociedad. Uno ve cómo era el sistema de contrato de vasallaje que la Edad Media reflejaba un sistema determinado de familia, y uno ve cómo fue la prosperidad de todas las ciudades y los grandes imperios se forjan alrededor de las abadías que tenían al frente abadesas, mujeres. Pareciera ser que el feminismo no vino a empoderar absolutamente a nadie, porque ya en la Edad Media las mujeres tenían un poder político incluso superior al hombre. Un simple dato de color. Sí. Ahora bien, ¿cómo funciona la sociedad donde hay una suerte de sistema de pastoreo como en Medio Oriente? Las asimetrías de poder también se reflejan. Entonces de repente vemos que en países propios de regiones de África, países como Turquía o Japón, incluso hasta hace poco, ahora expliqué por qué hasta hace poco, o China, donde hablamos en un lenguaje neutro donde no hay distinción entre hombre y mujer y donde mayor asimetría hay entre el hombre y la mujer. Entonces estamos viendo que las sociedades, independientemente de que se hable el lenguaje inclusivo o no, las asimetrías de poder se van a reflejar también. Incluso las asimetrías en los estatus jurídicos. Ahora, ¿qué sucede con la familia occidental? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Qué es lo que nos llega a esta parte del mundo? ¿Qué es donde nosotros convivimos? ¿Qué sucede con la década de los 70? Que es muy buena la pregunta. En efecto, en la década de los 70 lo que se visualiza fue una suerte de revolución sexual que se venía arrastrando ya de los 60. Ya veníamos con una revolución sexual. Y esta revolución sexual difícilmente yo la encuadraría como una suerte de progresismo, o en todo caso sería progresismo, pero no la encuadraría en una suerte de izquierda. Yo no hablaría de una izquierda, así a grandes rasgos. Yo ni siquiera hablaría de un neomarxismo todavía. Simplemente fue una revolución sexual de gente que, viendo y viviendo en las opulencias del capitalismo, viendo y viviendo en las opulencias de la libertad, quisieron llevar el concepto de libertad a un punto en el cual dijesen, la libertad por sí misma alcanza. Y el hombre es un fin en sí mismo, por lo tanto el hombre es libertad. Y no es lo mismo decir que el hombre es libre, que el hombre es libertad. Yo sé que esto va a generar una serie de escozor en algunos de los oyentes que tengan cierta afinidad con ideas liberales. Yo pido disculpas de antemano, quizás estoy tratando de ser lo más mesurado posible. Pero en efecto la revolución sexual tiene poco y nada de aquel componente, en términos culturales, de aquel componente, digamos, proto-marxista o neomarxista o post-marxista, porque en efecto, si bien las que teorizan la revolución sí son post-marxistas, el que teoriza lo que está haciendo es describir un fenómeno que se había dado previo, y el fenómeno cuando surge, no surge por estas teorías, ya surgió en forma espontánea dentro de la sociedad.
Y yo el espontáneo lo voy a poner entre 25 comillas, porque si no se estaría contradiciendo con un capítulo de mi libro. Pero en efecto lo que vimos es que luego de la revolución sexual, la mujer empoderada queda desarraigada del hogar. De repente la mujer empoderada, luego cada uno sabe cuál es el destino en su vida, no era que votaba o trabajaba, de repente la mujer empoderada quedó subsumida a ser una unidad de consumo y de producción. Y en términos generales se ha convertido en eso, en una unidad de consumo y de producción. Y ahí empieza un quiebre, porque ya de repente, al separar sexualidad de compromiso, ¿para qué iba a querer uno casarse si la satisfacción de la vida sexual ya estaba garantizada por fuera del matrimonio? Y esto no es un juicio de valor, quiero aclarar porque yo sé que va a haber una crítica al respecto. Mira, esto es una descripción del proceso sociológico, digamos, o sea, la sociedad tradicional se quiebra. Esta idea del papá, mamá, hijitos, todos los domingos en misa y luego a comer el asado, y luego a visitar a los abuelos, y el hombre que trabajaba de sol a sol, y la mujer que se quedaba en la casa educando a los hijos, enseñando a los hijos que está mal mentir y robar y que hay que ser buena persona, desapareció. Y no es que uno haya hecho una gran investigación sociológica, vean cómo viven las personas a su alrededor, vean cuántos matrimonios hay, vean las tasas de matrimonio que hay en Argentina, van a darse cuenta. Y esto viene acompañado de esta revolución sexual en los 60 y en los 70, que le ha servido a la izquierda enormemente, porque el individuo ya queda desnudo frente al poder político. Exactamente. La persona sin familia, la persona sin comunidad, la persona sin nación, la persona sin fe, está desnuda frente al poder, está desnuda frente a este sistema de consumo y de producción. Entonces, de repente, hoy, una mujer, por dar un ejemplo con las mujeres, Sí. tiene más impacto político una empresa como Netflix que lo que le pueda decir un burócrata detrás de un escritorio en el Senado, cuando hablan de patriarcado y de este sistema. Hasta en el comunismo hay semillas de verdad. Horacio, Y eso permitime, es... estamos en 2 minutos ya se termina. Ese es el final de mi respuesta. Yo creo que hubo un quiebre y se traduce incluso en cómo funcionan los hombres herbívoros en Japón, hombres que no quieren reproducir sin tener contacto con las mujeres, quizás para ganar más dinero en algunos casos, quizás por miedo a las denuncias de feminismo, pero lo real es que ustedes ven esto y luego se traduce en inviernos demográficos, inmigración sustitutiva como está sucediendo en Europa, luego tenemos los conflictos judiciales que tenemos en Argentina, o luego tenemos la manifestación del individuo atomizado, sin identidad, carente de identidad, que termina escribiendo cualquier discurso progresista e innovador, como ha sucedido con Joe Biden, que le dice a un periodista negro que no es negro si vota por Donald Trump, hasta justamente mujeres que han hecho de la victimización una forma de empoderamiento, lo cual demuestra una esquizofrenia propia de gente irreflexiva. Masas irreflexivas que están consumidas por el propio sexo y consumidas por el propio sistema, creyendo que el único enemigo es el Estado o que el único enemigo es el capitalismo, sin darse cuenta que simplemente están a merced de lo que le diga quien más poder tenga en aquel preciso instante. Bárbaro, gracias.